Sean todos bienvenidos a este día número 6 de nuestra novena de San Charbel Macluf. Hemos dejado a San Charbel en su ermita orando y buscando la santidad a través del ascetismo y de la oración. Vamos en este día a relatar 9 acontecimientos que como florecillas han marcado la vida del santo. Están entresacados del libro del padre Hanna Skandar, denominado San Charbel. Y posiblemente no son los más importantes, pero los llamamos a colación para de alguna forma entrever la santidad de este hombre a través de estas anécdotas y de algunos milagros que le sucedieron aún estando en vida. Cuenta Ibn Kat cómo, siendo un novicio, el padre Charbel, cuando va a trabajar al campo, su madre le sale al paso. Él había escapado de su casa y de alguna forma se había prometido nunca hablar ni mirar a una mujer a la cara, entre ellas a su madre. Pero su madre en este momento lo agarra por la sotana y le dice fuertemente: o te quedas y permaneces en la orden para ser un buen monje, un santo, o te vienes inmediatamente a la casa conmigo. De alguna forma, la vida de San Charbel es precisamente el tomar en serio su vocación religiosa, viviendo una vida muy santa. El primer milagro que podemos comentar sucedió en 1865. Las langostas invaden la región de Batrún. El gobierno no hace nada para solucionar el problema, y en vano se esforzaron los monjes para ahuyentarla. Entonces, el padre Roque de Mesmech, que era el superior del convento, mandó al padre Charbel a bendecir agua y a asperjar las propiedades del convento a fin de impedir que las langostas acaben con las cosechas y los árboles. San Charbel caminaba por los campos asperjando el agua bendita y dirigiéndose a las langostas: comed benditas las cosas silvestres y no las comestibles. De esta forma, Dios protegió a través de su siervo los sembrados y las moreras del convento de los perjuicios que causan este animal. Dadles de comer, dice el capítulo 5 de San Marcos. Cuenta Fuad Juri: una vez mi tío, el médico Najib Bey, siendo un niño, atacado de tifoidea, se moría. Mi abuelo, que también era médico, creyó que la situación de mi tío era desesperada e incurable. Mi abuelo entonces envió a alguien por el padre Charbel para rogarle que viniera a bendecirlo con la esperanza de que sanara. El padre Charbel respondió al mensajero que iría por la noche. El mensajero le explicó que el enfermo estaba a punto tan grave que no se podía tardar. Respondió: bueno, vamos inmediatamente, pero no quiero que nadie me vea. Él no quería llamar la atención de las gentes por humildad. Cuando llegó, la fiebre estaba ya tan alta que había perdido el conocimiento. Después de que San Charbel oró, tomó un pañuelo, lo empapó de agua y lo frotó en la frente. Al momento abrió los ojos, después de días de haber perdido el conocimiento, y pronunció solo 2 palabras: Padre Charbel. Su madre le dijo: bésale la mano. Y el padre Charbel se dirigió a todos los presentes diciendo: dad gloria a Dios, el enfermo se ha curado, dadle de comer. Todos titubearon, puesto que el niño estaba atacado de tifoidea y las gentes creían que la comida podía causarle la muerte al enfermo. Pero el padre Charbel insistió para que le dieran de comer y después se regresó al convento. Entonces le dieron almuerzo, comió y se recuperó poco después. Su padre, que es mi abuelo, volvió a la casa y le contaron lo que el padre Charbel había hecho. Él respondió: ya no hay posibilidad, si le dieron de comer ya no hay esperanzas. Pero el niño se curó, creció y también se hizo médico y vivió hasta los 85 años. Cuenta Sassin al-Juri. Contó que miriadas de langostas invadieron en otro momento la región en el tiempo que el padre Charbel estaba en el eremitorio en San Pedro y San Pablo, y que devastaron al mismo tiempo árboles y sembrados de Almat, una aldea cercana a Ekmek. Todo el mundo repetía: no hay nada más que el padre Charbel capaz de atajar esta calamidad. Gabriel Sassin se apresuró a ir a donde él. Bien, pues bendijo el agua, salió del eremitorio y roció agua en dirección a Ekmek. Al regresar Gabriel a Ekmek, encontró que las langostas habían tomado otra dirección, sus plantaciones,
fueron asperjadas desde lejos. Me acuerdo también que una vez las langostas invadieron también la región de otros lugares. Sus vigilantes pidieron al superior que autorizara al padre Charbel para que los acompañara a fin de espantar las langostas. Bendijo el agua, asperja los lugares y las langostas se alejaron de sus tierras. Hablando del sueño del padre Charbel, cuenta el hermano Elías Mahirini. No se quedaba como los monjes hasta tarde, pues él vivía en el convento como ermitaño. No le gustaba mucho el descanso, no le apetecía el sueño, era enemigo del ocio y del reposo, le fascinaba la mortificación y el trabajo. Se iba a dormir hacia las 8:30 después de rezar las completas y otras oraciones, y se levantaba a medianoche, como mandaba la regla de los ermitaños, para rezar el oficio divino, costumbre que practicó toda su vida. Después no volvía a dormir, salvo en algunas ocasiones para descansar solo 1 hora más y volver a la meditación y a la oración. Sus noches en vela no eran sino una oración a Dios y la práctica de sus deberes espirituales en la iglesia. Se levantaba muy temprano, antes del alba, para ir a orar a la iglesia y celebrar la misa. Jamás se tardaba. Era el primero de todos en llegar a la iglesia. Durante el día no conocía el descanso, ocupándose siempre en el trabajo y en la oración. La mayor parte del tiempo lo pasaba en la iglesia delante del Santísimo Sacramento y durante la noche en la lectura de libros de teología, en su meditación o en sus oraciones vocales. Nunca conoció las diversiones, más bien prolongaba sus vigilias vacando en la oración. Cuenta en otra anécdota el padre Pedro Cibrini. Una vez fui al ermitorio, vi al padre Charbel comiendo tranquilamente con cuidado y delicadeza. La mirada siempre baja hacia el suelo, recogiendo las migajas y los pedacitos de pan quemado para comerlos. Después de terminar de comer, se levantó, cogió el plato de su compañero y el suyo propio, una escudilla de madera, los lavó y echó el agua de fregar en un tarro oxidado y lo llevó a su celda. Le pregunté al padre Macario, ¿qué es lo que hace el padre Charbel con el agua de lavar los platos y llevarla consigo? Me contestó, se la toma. Eso lo hace todos los días. Y me preguntaba yo mismo, ¿cómo podrá vivir con esa clase de comida con que se alimenta? Otro acontecimiento que recuerda a Marcos 16, cogen las serpientes con las manos. Un ermitaño de Anaya cuenta que durante el tiempo de la poda de las vides, subió a la viña del eremitorio para trabajar allí con todo el personal del convento, con los monjes y los obreros. Vimos entonces una tremenda serpiente moteada. Todos nos precipitamos para matarla, pero no pudimos a pesar de nuestros esfuerzos, pues la víbora serpeaba por la parcela, dando unos silbidos odiosos y asustadores. A veces levantaba la cabeza y otras veces la cola. Sin poder hacer nada y muerto de miedo yo grité, ¿dónde está el padre Charbel? Llámele, por favor. No lo veíamos porque él estaba trabajando en la ladera de otro campo. Cuando nos oyó, vino y se plantó justo delante de la serpiente. Nos dijo, no se acerquen a ella, porque todos estábamos armados, unos con piedras, otros con picos y algunos con alguna picana. Él se volvió hacia la serpiente, le dijo tendiendo la mano, vete de aquí. Ella se deslizó delante de él, que seguía haciéndole señas con la mano hasta que desapareció. Después él volvió a su trabajo. Le dimos gracias a Dios de habernos librado de ese peligro. Según su costumbre, el padre Charbel no mataba ni animales, ni insectos venenosos, ni hormigas, ni escorpiones. Era muy sensible. Yo he leído biografías de santos que algunos de ellos no mataban insectos o animales, convencidos de que si Dios los había creado, los utilizaba para algo. Cuenta también el padre Elías Ekmeg. Una vez, cuando yo era un niño, acompañé a mi mamá en noviembre para participar en su misa del eremitorio. Ya de camino nos cogió un diluvio y nos empapamos todo. Entramos a la capilla y comencé a preparar las cosas para la misa del padre Charbel. Me vio todo empapado de agua de pies a cabeza, me mandó ir a la cocina para secarme la ropa. Como yo no quise, él se compadeció de mí y me trajo un par de zapatos que me quedaron muy grandes. Al comienzo de la misa, él dio la vuelta para incensar y vio a mi mamá de pie al otro lado de la puerta, participando en la misa, bañada en el agua de la lluvia. Él se compadeció de ella y me mandó que la hiciera entrar a la capilla para que siguiera la misa desde el fondo. Fue un caso raro, pues él no permitía que las mujeres entraran en la capilla, pero el frío glacial y el viento impetuoso lo hicieron compadecerse y la mandó a entrar.
Cuenta con respecto a las almas del purgatorio Fuad Huri. El padre Charvel se persignaba repetidamente. Le pregunté: Padre Charvel, ¿por qué se persigna tantas veces contrario a su costumbre? ¿Se saca provecho de ello? Y con una mirada de gozo me respondió: hoy es el día de los difuntos, posiblemente era un lunes. El signo de la cruz ese día es un rico tesoro de indulgencias que al ganarlas se pueden ofrecer como sufragios para aliviar esas pobres almas de quien nadie se acuerda. Cada vez, dice el padre Charvel, que uno hace la señal de la cruz con fe y estando en estado de gracia, se ganan 50 días de indulgencia. Si uno entra a la capilla o sale de ella tomando agua bendita y haciendo la señal de la cruz, también en estado de gracia, se ganan 100 indulgencias. Cada vez que uno pronuncia el nombre de María, se ganan 25 días de indulgencias. Si, por ejemplo, se hace el signo de la cruz 20 veces al día, se ganan 1000 días de indulgencias, que ofreciéndolas por el descanso de una o varias almas que sufren en el purgatorio, cuánto se habrán aliviado en su sufrimiento y cuánto uno habrá ganado en cambio como compensación por hacerlo muchas veces. ¿Es que eso nos fatiga? No, el hombre que se fatiga en labrar su tierra, la riega con el sudor de su frente, y después de esperar un año, o casi, para sacar un poco de cosecha, si la recolección es abundante, se llenará de gozo. O mejor, vuelve a invocar a la Virgen llamándola por su nombre y diciéndole con devoción María 100 veces al día, y he aquí que se ganarán 2500 días de indulgencia sin fatigarse, sin molestarse, y después puede continuar su trabajo normalmente sin que nada le interrumpa. Asimismo, será el beneficio y se asegurará el descanso de las almas del purgatorio y se acortará el tiempo de su sufrimiento. Y además, parapetado tras ese gran nombre, se fortificará contra toda tentación satánica. Si el hombre se habituara al signo de la cruz y a la invocación de la Virgen, disminuiría toda suerte de tentación. Es que el signo de la cruz es un medio eficaz para rechazar los demonios. El nombre de la Virgen los vence y los lanza al abismo de la muerte. Si usted quiere escucharme, dice el padre Charvel, practique siempre la devoción de ayudar a las almas del purgatorio. Haciendo eso es como prestarle a Dios. Y las Santas Escrituras dicen: el que da a un pobre le presta a Dios, que no deja de dar recompensa por un vaso de agua fresca ofrecido en su nombre. Cuánta más será la recompensa al bienhechor del alma más querida para el que sufre. Su salvación estará garantizada y ella tiene necesidad de acortar el tiempo de su purificación. Y hay unas palabras que están recogidas de San Charvel, donde nos habla precisamente de la importancia de prepararnos para el juicio final. Él dice así: en el juicio final, el pecador no se preocupará por la severidad del juicio, sino por la asombrosa admiración ante la grandeza del amor divino. Cualquiera que comparezca vacío de amor ante el Señor se morirá de vergüenza. Es que Él demostraba lo que sentía en su corazón. Decía: para ti es mi corazón, Dios mío. Él se lo ofreció enteramente a Dios sin dejar arrastrar ni un día por el amor terreno. Su alma se inflamaba del fuego del amor de Dios. El tiempo que pasaba delante del Santísimo Sacramento lo enternecía en su corazón. No es de extrañarse, pues el amante vive fascinado de estar a la sombra del amado y de gozar de su compañía. El corazón del hombre está allí donde se encuentra su tesoro, lo dice el libro de los Proverbios. Y el padre Charvel pasaba gran parte de su tiempo sin desperdiciar el más mínimo momento libre delante del Santísimo Sacramento, de rodillas y en éxtasis sin inmutarse, como el día aquel en que un rayo cayó en el eremitorio. Prefirió su amor a Dios que al suyo propio, que entregó a Dios. A nada se apegó, ni al vestido, ni a la comida, ni al descanso, sacrificándolo todo por el amor al Santísimo. Tal punto alcanzó su amor a Dios que deseaba despreciarse y considerarse una nada. Durante toda su vida jamás se interesó en ganar la admiración del superior o la amistad de algún cohermano, ni tener noticias de su familia, ni de las de los demás, ni de los propios monjes. Lo que hacía, lo hacía por obediencia. No existía para sí mismo sino enteramente para Dios. En su amor a Dios alcanzó un grado de sublimación tan elevado que nos será muy difícil de comprenderlo. No tenía voluntad sino para vivir siempre en la presencia de Dios, en la capilla todo el tiempo que la autoridad le permitiera,
para estar siempre en meditación con Jesús, su amado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.